Hola, buenos días a todos los compañeros, compañeras, amigos. El día de hoy les quiero hablar sobre un dolor muy complejo y muy importante, y este es el dolor por cáncer terminal, conocido también como dolor total. Es la principal causa de que el paciente con cáncer terminal sufra. Y vamos a pasar a explicarles qué es en sí el dolor total. Como ya habíamos platicado en otras sesiones, hay diferentes tipos de dolor, como el dolor crónico, que a pesar de que pase el tiempo, 2 o 3 meses, sigue existiendo y a pesar de tratamientos. El dolor agudo, que es el dolor que se da en el momento de sufrir la lesión. El dolor visceral, que este se caracteriza por ser en vísceras huecas, aunque podría ser en otros órganos, pero característicamente es por vísceras huecas, y se puede identificar más fácilmente como tipo cólico. Además del visceral tenemos a su contraparte, que es el dolor somático, y a diferencia del dolor visceral, este se da en masas musculares bien definidas, se divide por dermatomas y podemos identificar la altura de esa raíz nerviosa que inerva esa parte del cuerpo. Es bien identificable, a diferencia del dolor visceral, que es difícil de especificar la zona en donde duele. Y bueno, por último tendremos el dolor neuropático, que es el dolor producido por un nervio que ha sido dañado y tiene características muy específicas, como que se presenta como tipo ardoroso, como si la persona le ardiera, estuviera quemada, o tipo descarga eléctrica, como un calambre. Bueno, estos son los tipos más comunes y los que nos interesaría ahorita definir de dolor. El dolor total, a diferencia de estos dolores, es una unión de todos ellos y puede ser dado por lesiones agudas en el momento del crecimiento tumoral, dolores crónicos que han venido por lesiones antiguas del mismo tumor e incluso por daño por la quimioterapia y otros tipos de causas de este tipo de dolor. El dolor total es una conjunción de todos estos tipos de dolores, al que además hay que sumarles la depresión, una depresión bastante severa en la cual el paciente ya no quiere comer, ya no quiere salir a la calle, no quiere moverse, y es muy, muy, muy peligrosa, pues muchos de estos pacientes desean el que su vida termine antes incluso de poder ver la posibilidad de mejorar su enfermedad. Por eso es que el dolor total es tan preocupante, porque además de atacar físicamente a la persona, deprime su estado anímico y hace más grave su enfermedad. Este dolor total es una de las principales preocupaciones por el cual debemos de atender al paciente con dolor oncológico. Habría que sumarle a todos estos padecimientos el que la familia tienda a dudar de la existencia de este dolor o de la intensidad del mismo. El paciente empieza a sufrir el que no le crean que hay dolor o que el dolor sea de esa intensidad. Y es que como es difícil que nosotros podamos medir, o prácticamente imposible medir el dolor, ya que el dolor solamente sabe cuál es su intensidad la persona que lo sufre. A diferencia de la temperatura o de la presión arterial, el dolor no tiene una medida, no puede ser visto objetivamente. Como en el caso de la temperatura, pues ponemos un termómetro y sabemos qué temperatura tiene ese dolor, tiene ese paciente, y si está hipertérmico o no. Y en el caso del dolor esto no existe.
por lo que hay veces los familiares, después de un tiempo y después de incluso de darle tratamientos a su paciente, empiezan a creer que solamente lo inventa o que es producto de sus nervios o de su estrés por la enfermedad. Esto hace que todavía sea más grave para el paciente, porque ve que nadie le cree de su padecimiento. Además, el dolor total se va conjugando con otra serie de situaciones, como es la incapacidad para moverse. Cuando el dolor es muy amplio, cuando el dolor afecta en las extremidades inferiores, no solamente nos deprime y nos causa dolor, sino impide que nosotros seamos autosuficientes. Y entonces, actividades tan sencillas como ir al baño, alimentarse, bañarse, resultan ser todo un reto para el paciente con dolor total. Y además de verse en la necesidad de depender de los demás familiares o de alguien que le ayude a hacer las cosas más sencillas como ponerse de pie o ir al baño. Es por eso que yo hago hincapié en este tipo de dolor y insisto en que sea tomado en cuenta. Que los familiares de un paciente con cáncer no piensen que el paciente está mintiendo o que la intensidad del dolor no es tan amplio como ellos la dicen. Siempre hay que creerle al paciente y siempre habrá la posibilidad de ofrecerle algún tipo de alivio. Por el momento, eso es todo lo que quiero comentarles sobre dolor total. Y bueno, ya sabe que estamos a sus órdenes para cualquier tipo de duda. Nos vemos.